Artículo 4. La presente ley se rige por los siguientes principios y valores. 1. Vivir bien. Es la condición y desarrollo de una vida íntegra material, espiritual y física, en armonía consigo misma, el entorno familiar, social y la naturaleza. 2. Igualdad. El Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la diversidad como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por diferencias de sexo, culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra índole. 3. Inclusión. Tomar en cuenta la cultura y origen de las mujeres, para adoptar, implementar y aplicar los mecanismos apropiados para resguardar sus derechos, asegurarles el respeto y garantizar la provisión de medios eficaces y oportunos para su protección. 4. Trato digno. Las mujeres en situación de violencia reciben un trato prioritario, digno y preferencial, con respeto, calidad y calidez. 5. Complementariedad. La comunión entre mujeres y hombres de igual, similar o diferente forma de vida e identidad cultural que conviven en concordia amistosa y pacíficamente. 6. Armonía. Coexistencia y convivencia pacífica entre mujeres y hombres, y con la madre tierra. 7. Igualdad de oportunidades. Las mujeres, independientemente de sus circunstancias personales, sociales o económicas, de su edad, estado civil, pertenencia a un pueblo indígena originario campesino, orientación sexual, procedencia rural o urbana, creencia o religión, opinión política o cualquier otra, tendrán acceso a la protección y acciones que esta ley establece en todo el territorio nacional. 8. Equidad social. Es el bienestar común de mujeres y hombres, con participación plena y efectiva en todos los ámbitos, para lograr una justa distribución y redistribución de los productos y bienes sociales. 9. Equidad de género. Eliminar las brechas de desigualdad para el ejercicio pleno de las libertades y los derechos de mujeres y hombres. 10. Cultura de paz. Las mujeres y hombres rechazan la violencia contra las mujeres y resuelven los conflictos mediante el diálogo y el respeto entre las personas. 11. Informalidad. En todos los niveles de la administración pública destinada a prevenir, atender, detectar, procesar y sancionar cualquier forma de violencia hacia las mujeres, no se exigirá el cumplimiento de requisitos formales o materiales que entorpezcan el proceso de restablecimiento de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 12. Despatriarcalización. A efectos de la presente ley, la despatriarcalización consiste en la elaboración de políticas públicas desde la identidad plurinacional para la visibilización, denuncia y erradicación del patriarcado, a través de la transformación de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusión, opresión y explotación de las mujeres por los hombres. 13. Atención diferenciada. Las mujeres deben recibir la atención que sus necesidades y circunstancias específicas demanden, con criterios diferenciados que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos. 14. Especialidad. En todos los niveles de la administración pública y en especial aquellas de atención, protección y sanción en casos de violencia hacia las mujeres, las y los servidores públicos deberán contar con los conocimientos necesarios para garantizar a las mujeres un trato respetuoso, digno y eficaz. Comentarios. El artículo 4 de la Ley número 348 de Bolivia es trascendental, ya que define los principios y valores fundamentales que deben guiar la implementación de la ley. 1. Principio de vivir bien. El principio de vivir bien, una noción que se encuentra en el centro del artículo 4 de la Ley número 348 de Bolivia, se origina de la cosmovisión de los pueblos indígenas andinos, conocida como Sumac Causay en quechua o Suma Amaña en aymara. Este principio implica un enfoque holístico del bienestar que incluye la armonía entre las personas, las sociedades y la naturaleza. Vivir bien no solo se refiere a un bienestar material, sino también a un bienestar espiritual y físico en equilibrio.
Como explica Gudinas, vivir bien se basa en una relación respetuosa y equilibrada con uno mismo, la sociedad y la naturaleza, valorando la diversidad y la reciprocidad. Este enfoque contrasta con el modelo occidental de desarrollo, que se centra principalmente en el crecimiento económico y el consumo. El principio de vivir bien, en cambio, promueve un modo de vida que respeta los límites naturales y fomenta una coexistencia sostenible y equitativa entre todos los seres vivos. Este principio tiene profundas implicaciones para la implementación de la Ley número 348, ya que ofrece una perspectiva diferente para abordar la violencia contra las mujeres. En lugar de centrarse únicamente en la sanción de los actos de violencia, la ley busca promover una vida íntegra y en armonía, libre de violencia para las mujeres. Esto significa que las políticas y medidas que se derivan de la ley deben considerar no solo los aspectos legales y punitivos, sino también los aspectos socioeconómicos, culturales y ambientales que contribuyen a la violencia contra las mujeres. En conclusión, vivir bien proporciona un marco amplio y holístico para entender y abordar la violencia contra las mujeres en Bolivia, reconociendo que esta violencia es el resultado de múltiples factores interrelacionados que requieren respuestas integrales. 2. Principio de igualdad. Según lo establecido en el artículo 4 de la Ley número 348 de Bolivia, sostiene que el Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, resguardando especialmente los derechos de las mujeres y eliminando cualquier forma de discriminación. La noción de igualdad subrayada en la ley, no solo enfatiza la igualdad de género, sino también una comprensión más amplia de la igualdad que abarca la diversidad cultural, económica, física y social. Este principio representa un paso significativo hacia el reconocimiento de las diversas formas de discriminación que las mujeres pueden enfrentar, no solo por su género, sino también por su origen étnico, situación socioeconómica, entre otros aspectos. Esta concepción de igualdad va más allá de la igualdad formal para promover la igualdad material o de hecho. La igualdad real implica tomar medidas específicas para abordar las desigualdades estructurales y garantizar que todas las mujeres, independientemente de sus circunstancias individuales, puedan ejercer plenamente sus derechos. Finalmente, la Ley número 348 marca un hito en la lucha por la igualdad de género en Bolivia al adoptar un enfoque integral para abordar la violencia contra las mujeres, reconociendo y buscando eliminar las múltiples formas de discriminación que pueden contribuir a esta violencia. 3. Principio de inclusión. Este principio aborda la diversidad y el multiculturalismo de Bolivia, uno de los países con la mayor proporción de población indígena en América Latina. La inclusión en este contexto no solo significa dar igual consideración a todas las mujeres, sino también reconocer y valorar sus diferencias culturales. Por lo tanto, las políticas y programas deben ser culturalmente apropiados y respetar los modos de vida, las tradiciones y las cosmovisiones de las diferentes comunidades. Además, la inclusión implica un enfoque diferencial para la protección y la promoción de los derechos de las mujeres. La inclusión implica adoptar medidas específicas y diferenciadas que respondan a las necesidades y contextos particulares de las mujeres, lo que puede ayudar a abordar las desigualdades y discriminaciones múltiples y cruzadas que enfrentan. En resumen, la inclusión en el marco de la Ley número 348 destaca la necesidad de enfoques de políticas interculturales y diferenciados que no solo consideren a las mujeres como un grupo homogéneo, sino que también tomen en cuenta la diversidad y pluralidad de las mujeres bolivianas en el diseño y la implementación de las medidas de protección y promoción de sus derechos. 4. El principio de trato digno. Este principio es fundamental para garantizar la efectividad de las medidas de protección y ayuda destinadas a las mujeres. El concepto de trato digno se refiere al reconocimiento del valor inherente de cada individuo y a su derecho a ser tratado con respeto y consideración. En el contexto de la violencia contra las mujeres, implica que las víctimas deben ser tratadas con empatía, comprensión y respeto durante todo el proceso de búsqueda de ayuda y justicia. Este enfoque de trato digno es trascendental en la atención a las víctimas de violencia de género, ya que el trato que las víctimas reciben puede afectar su disposición para buscar ayuda y justicia.
La calidad del trato que recibe una víctima puede influir en su bienestar emocional y su recuperación, así como en su disposición a continuar con el proceso legal. Por lo tanto, el principio de trato digno implica un cambio en la forma en que se tratan las víctimas de violencia, alejándose de la victimización y la estigmatización y reconociendo el valor y la dignidad de las mujeres, alentándolas a buscar ayuda y asegurando que se respeten sus derechos a lo largo de todo el proceso. 5. El principio de complementariedad. El concepto de complementariedad, en la Ley número 348 de Bolivia, representa la idea de que hombres y mujeres, con diferentes o similares estilos de vida e identidades culturales, deben coexistir en paz y armonía. Este concepto es fundamental para la cosmovisión indígena andina y es clave para entender el enfoque de la ley en la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres. En las culturas andinas, la complementariedad refleja la dualidad y el equilibrio entre los géneros, donde hombres y mujeres se ven como diferentes pero igualmente necesarios para la vida y el desarrollo comunitario. Este principio se considera fundamental para lograr una vida en armonía y equilibrio, o vivir bien, como se menciona en la Ley número 348. En el contexto de la violencia contra las mujeres, la complementariedad implica no solo la necesidad de erradicar la violencia, sino también de trabajar hacia una sociedad donde hombres y mujeres puedan vivir juntos en paz, respeto y armonía. Sin embargo, esto implica cambiar las estructuras y actitudes patriarcales, así como promover la educación y la socialización para el respeto mutuo y la igualdad. En conclusión, el principio de complementariedad en la Ley número 348 de Bolivia enfatiza la importancia de la armonía y el equilibrio entre hombres y mujeres para lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres. 6. El principio de armonía. Este principio refleja la cosmovisión indígena andina, que enfatiza el equilibrio y la interrelación entre todos los seres vivos. El concepto de armonía en la cosmovisión andina está intrínsecamente ligado a la idea de vivir bien, que se centra en la idea de la convivencia pacífica y respetuosa entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza. Es un enfoque holístico que reconoce que la violencia y la discriminación rompen esta armonía y son perjudiciales para la sociedad y la naturaleza. En el contexto de la violencia contra las mujeres, el principio de armonía destaca la importancia de erradicar la violencia y de promover relaciones igualitarias y respetuosas para lograr una convivencia pacífica. Sin embargo, esto implica un cambio cultural profundo para superar las actitudes y prácticas patriarcales que perpetúan la violencia y la discriminación. Por lo tanto, el principio de armonía en la Ley número 348 de Bolivia refuerza el objetivo de eliminar la violencia contra las mujeres y promover una convivencia pacífica y respetuosa, en línea con la cosmovisión andina de vivir bien. 7. El principio de igualdad de oportunidades. La Ley número 348 establece igualdad de oportunidades como uno de sus principios fundamentales. Según esta ley, todas las mujeres, sin importar sus circunstancias personales, sociales o económicas, tienen derecho a la protección y a las acciones que esta ley propone. Este enfoque tiene sus raíces en el reconocimiento de la diversidad de la mujer boliviana y se enfoca en la protección de todas las mujeres sin importar sus diferencias individuales. La igualdad de oportunidades es un principio fundamental de los derechos humanos, que sostiene que todas las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder a los derechos y servicios, independientemente de su género, raza, religión, orientación sexual, origen étnico o cualquier otra característica. En el contexto latinoamericano, este principio se ha enfrentado a desafíos significativos debido a la persistencia de la discriminación y la desigualdad, especialmente en lo que respecta a las mujeres. En Bolivia, la Ley número 348 reconoce estos desafíos y establece mecanismos específicos para garantizar la igualdad de oportunidades. El enfoque inclusivo de esta ley refleja el compromiso de Bolivia con la promoción de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. 8. El principio de equidad social. La equidad social, como se menciona en la Ley número 348 de Bolivia, resalta el bienestar común de hombres y mujeres,
buscando su plena y efectiva participación en todos los ámbitos para lograr una distribución justa de los productos y bienes sociales. En este sentido, la equidad social se presenta como un principio fundamental para el establecimiento de sociedades más justas y equitativas, en línea con lo que autores latinoamericanos como Martínez han argumentado. Este enfoque se alinea con la visión de autores como Sen, quien destaca la importancia de la equidad en la distribución de bienes y oportunidades en la sociedad para el desarrollo humano. En América Latina, esta preocupación ha sido una constante en las políticas públicas debido a los altos niveles de desigualdad social. La equidad social en la Ley número 348 reconoce la importancia de este principio y lo pone en el centro de sus esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. En resumen, la equidad social, según la Ley número 348, refleja la aspiración a una sociedad más justa y equitativa, en la que los beneficios y oportunidades se distribuyan de manera más igualitaria, considerando particularmente a las mujeres, un grupo tradicionalmente desfavorecido. 9. El principio de equidad de género. La equidad de género, según la Ley número 348 de Bolivia, se refiere a la eliminación de las brechas de desigualdad para garantizar el ejercicio pleno de las libertades y los derechos tanto de las mujeres como de los hombres. Este principio está alineado con el pensamiento contemporáneo en América Latina sobre la necesidad de abordar y erradicar las disparidades de género. La equidad de género no se refiere solo a proporcionar la misma cantidad de recursos a mujeres y hombres, sino a reconocer y abordar las diferencias estructurales y sistemáticas que han llevado a la inequidad. En este sentido, la equidad de género busca redireccionar el poder y los recursos para que mujeres y hombres puedan ejercer sus derechos y libertades en igualdad de condiciones. En la región latinoamericana, las brechas de género son notables en muchos aspectos, como el acceso a la educación, el empleo, la salud y la participación política. Por lo tanto, el enfoque de la equidad de género en la Ley número 348 se presenta como un principio progresista y necesario para el avance social y el bienestar de todos los ciudadanos. En conclusión, el principio de equidad de género enfatiza la necesidad de erradicar las brechas de desigualdad de género y garantizar el pleno ejercicio de las libertades y derechos tanto para mujeres como para hombres, en consonancia con los debates actuales sobre la equidad de género en la región. 10. El principio de cultura de paz. La cultura de paz, un principio articulado en la Ley número 348 de Bolivia, subraya el rechazo de la violencia contra las mujeres y aboga por la resolución de conflictos a través del diálogo y el respeto mutuo entre todas las personas. Este enfoque, firmemente arraigado en el etos latinoamericano de no violencia y armonía social, establece el fundamento para una sociedad justa y pacífica. Sin embargo, la cultura de paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino la presencia activa de mecanismos y comportamientos que promueven la paz y previenen la violencia. Esto implica el fomento de la comunicación abierta, la negociación y la resolución pacífica de conflictos. En particular, es esencial que estas prácticas se apliquen en el contexto de la violencia de género, donde las mujeres han sido históricamente marginadas y objetivadas. La cultura de paz es más que una mera filosofía, es una praxis que debe integrarse en todas las facetas de la vida social, desde las políticas gubernamentales hasta las interacciones cotidianas. En la perspectiva de la violencia contra las mujeres, esto significa que tanto hombres como mujeres deben participar activamente en el rechazo de la violencia, en la promoción del respeto y en la búsqueda del diálogo como medio para resolver conflictos. En el contexto de América Latina, una región que ha enfrentado desafíos históricos en términos de igualdad de género y violencia, la promoción de una cultura de paz es de vital importancia. La integración de la cultura de paz en la ley boliviana muestra un esfuerzo por parte del Estado para promover una sociedad más pacífica y respetuosa, donde los derechos de las mujeres sean plenamente reconocidos y protegidos. En resumen, el principio de cultura de paz reflejado en la Ley número 348 implica un enfoque comprometido para rechazar la violencia y promover el diálogo y el respeto mutuo, proporcionando un marco legal para una sociedad más pacífica y equitativa en Bolivia.
11. El principio de informalidad. La informalidad, como principio legislado en la Ley número 348, aboga por eliminar cualquier barrera formal o material que pudiera obstaculizar el restablecimiento de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y la sanción de los perpetradores. Este enfoque resalta la necesidad de una justicia accesible y eficiente para todas las mujeres, independientemente de su condición social o económica. La burocracia y la formalidad excesiva son obstáculos frecuentes para el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres que han sido víctimas de violencia. Las mujeres, a menudo ya marginadas por la discriminación de género, pueden enfrentar dificultades adicionales cuando se les exige cumplir con requisitos formales o materiales para buscar justicia. Este principio de informalidad puede ayudar a garantizar que los sistemas de justicia sean más accesibles y eficientes para las mujeres en situaciones de violencia, permitiendo que sus derechos sean restaurados y que los responsables sean llevados ante la justicia. Al reducir la burocracia y facilitar el acceso a la justicia, la ley puede proporcionar una mayor protección para las mujeres y contribuir a la erradicación de la violencia de género. En un estudio de casos latinoamericanos, se encontró que la informalidad en los procesos legales puede aumentar la confianza en el sistema de justicia y alentar a más mujeres a buscar justicia. La simplificación de los procedimientos legales y la eliminación de barreras innecesarias son medidas que ayudan a garantizar que las mujeres no sean revictimizadas por el sistema legal. Por tanto, la inclusión de la informalidad como principio en la Ley número 348 representa un avance significativo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia. Al eliminar las barreras burocráticas y formales, se da un paso importante hacia una justicia más accesible y efectiva para todas las mujeres. Es por ello que este principio va concatenado con el principio muy importante que es de la oficiosidad reforzada, que obliga al Estado plurinacional de Bolivia, con la debida diligencia, debe iniciar de oficio la investigación, en el marco del máximo informalismo, de acuerdo a los principios de atención prioritaria a la víctima, interés superior de la víctima, lo que implica no pedir ni exigir a la víctima ninguna rigurosidad formal. SCP-0511-2021, S2 Sucre, 18 de agosto de 2021. 12. El principio de despatriarcalización. El principio de despatriarcalización incorporado en la Ley número 348 de Bolivia es un hito importante en la lucha por la igualdad de género. Este principio hace hincapié en la necesidad de transformar las estructuras, relaciones, tradiciones y comportamientos patriarcales que perpetúan la desigualdad de género. En este sentido, la despatriarcalización es vista como un medio para desafiar y desmantelar las normas y prácticas patriarcales arraigadas. La despatriarcalización es un proceso de transformación social y cultural que busca desmantelar las estructuras de poder y las formas de exclusión y opresión que perpetúan la violencia de género. Este proceso implica cambiar los patrones de comportamiento y las actitudes hacia las mujeres y desafiar las normas tradicionales de género. En Bolivia, la despatriarcalización como política de Estado se ha visto reforzada por la identidad plurinacional del país. Es un intento de reimaginar la nación y el Estado de una manera que reconozca y valore las diversas identidades culturales y étnicas de la población, al mismo tiempo que se compromete a eliminar la opresión de las mujeres. La despatriarcalización no solo busca eliminar la violencia contra las mujeres, sino también cambiar las relaciones de poder entre los géneros, desafiando el patriarcado y promoviendo la igualdad de género. Al hacerlo, la despatriarcalización busca crear una sociedad en la que las mujeres no solo estén libres de violencia, sino que también tengan plena participación y representación en todos los aspectos de la vida. Así, la despatriarcalización no es solo una estrategia para combatir la violencia de género, sino también un enfoque transformador para cambiar las normas, las relaciones de poder y las instituciones que perpetúan la desigualdad de género. A través de la despatriarcalización, la Ley número 348 apunta a erradicar la violencia contra las mujeres y promover una sociedad igualitaria. 13. El principio de atención diferenciada. La atención diferenciada es un principio central en la Ley número 348,
reconociendo que las mujeres, debido a sus circunstancias únicas y variadas, pueden requerir formas diferentes de apoyo y protección. Este principio es vital en el contexto latinoamericano, donde las mujeres a menudo enfrentan una serie de desafíos y vulnerabilidades que se solapan y se intensifican entre sí. Sin embargo, la atención diferenciada se fundamenta en la premisa de que las necesidades de las mujeres no son uniformes y, por lo tanto, las respuestas a estas necesidades también deben ser diversificadas. Este enfoque pone de relieve la importancia de un trato individualizado, que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada mujer y garantice su pleno acceso a los derechos. En el mismo sentido, la atención diferenciada puede ser trascendental para abordar las desigualdades de género que persisten en las sociedades latinoamericanas. Este enfoque reconoce que la violencia y la discriminación pueden afectar de manera diferente a las mujeres en función de factores como la etnia, la clase social, la orientación sexual, la edad y la discapacidad. La atención diferenciada no solo es una cuestión de justicia social, sino también una estrategia efectiva para combatir la violencia de género. Al ofrecer servicios adaptados a las necesidades específicas de cada mujer, es posible brindar un apoyo más adecuado y efectivo. En conclusión, la atención diferenciada es un principio esencial en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Bolivia. Este enfoque reconoce la diversidad de las experiencias y necesidades de las mujeres y subraya la importancia de un apoyo personalizado para garantizar su protección y el ejercicio pleno de sus derechos. La atención diferenciada lleva a las instituciones a realizar una discriminación, pero este término no solo debe estar sujeto a lo negativo sino también a evaluar una discriminación positiva. Es por ellos que en términos de evitarse la discriminación, el Estado boliviano no tiene únicamente la obligación negativa de no discriminar en razón de género, sino también la obligación positiva de buscar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. SCP-0141-2019, S2 de 17 de abril de 2019. 14. El principio de especialidad. El principio de especialidad es fundamental en la Ley número 348, resaltando la necesidad de que los servidores públicos tengan los conocimientos necesarios para ofrecer a las mujeres un trato respetuoso, digno y eficaz en todos los aspectos de la administración pública. Este principio se refiere no solo a la formación teórica y práctica, sino también a la sensibilización y comprensión de los problemas específicos que enfrentan las mujeres. Este principio tiene particular relevancia en el contexto latinoamericano, donde la violencia de género sigue siendo un problema persistente. Los servidores públicos desempeñan un papel clave en la prevención, la detección y la respuesta a la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, deben contar con los conocimientos y habilidades necesarios para manejar estos casos de manera efectiva y respetuosa. La formación de los servidores públicos debe incluir un enfoque de género, que permita comprender cómo las normas y estereotipos de género pueden contribuir a la violencia y a la discriminación. Esta formación puede ayudar a garantizar que las respuestas de los servidores públicos a la violencia de género sean sensibles, informadas y efectivas. Dentro de esta perspectiva nace un documento, que responde a la preservación del bienestar de mujeres y hombres, respetando el principio de igualdad ante la ley, promoverse el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, de manera que también se garantice un juzgamiento desde una visión de igualdad de género, como elemento esencial y de cumplimiento obligatorio reflejada en el Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional, el cual debe ser de aplicación exclusiva por las autoridades encargadas de impartir justicia. Por otra parte, la especialización es especialmente importante en los casos de violencia contra las mujeres, donde los servidores públicos pueden desempeñar un papel clave en la protección de las víctimas y la sanción de los perpetradores. La especialización puede ayudar a garantizar que estos casos se manejen de manera justa y eficaz. En resumen, el principio de especialidad es fundamental para garantizar que las mujeres reciban un trato respetuoso, digno y eficaz en todos los niveles de la administración pública. La formación y sensibilización de los servidores públicos puede contribuir significativamente a la lucha contra la violencia de género en Bolivia y en otros países de América Latina.
Jurisprudencia de la CID. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado jurisprudencia a través de varios casos que pueden ser relevantes para la interpretación y aplicación de estos principios y valores enunciativos en el artículo 4. Vivir bien, armonía, complementariedad. Estos conceptos pueden relacionarse con los derechos a la integridad personal y al desarrollo humano, aspectos que la CID ha abordado en múltiples casos. Por ejemplo, en el caso de la comunidad Mayagna Agua-Stingni versus Nicaragua, la Corte reconoció la estrecha relación entre la protección del medio ambiente y el desarrollo humano. Igualdad, equidad de género, igualdad de oportunidades, estos principios están profundamente arraigados en la jurisprudencia de la CID. Por ejemplo, en el caso Atalarrifo y Niñas versus Chile, la Corte confirmó el deber de los estados de garantizar la igualdad y no discriminación. Inclusión, trato digno, atención diferenciada, especialidad, estos principios pueden verse reflejados en casos como González y otras versus México, donde la Corte destacó el deber del Estado de adaptar su respuesta a las características específicas de cada caso de violencia contra las mujeres y de asegurar un trato digno para las víctimas. Cultura de paz, informalidad, estos principios se relacionan con el deber del Estado de garantizar el acceso a la justicia, el cual ha sido tratado en múltiples ocasiones por la Corte, como en el caso Radilla Pacheco versus México. Despatriarcalización, aunque la CID no ha abordado directamente este concepto, sí ha subrayado la importancia de abordar y transformar las estructuras y normas de género que perpetúan la discriminación y la violencia contra las mujeres, como en el caso Belis Franco y otros versus Guatemala. Equidad social, este concepto puede relacionarse con la obligación del Estado de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, aspecto que la CID ha abordado en casos como Lagos del Campo versus Perú. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. El reconocimiento de los derechos de las mujeres a la integridad física, psicológica y sexual, y a una vida digna, no podrá adquirir efectividad en un escenario de violencia, razón por la que se requiere del Estado acciones positivas, medidas legislativas, administrativas, entre otras, que atenúen esta situación a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. SCP-0017-2019, S2 Sucre, 13 de marzo de 2019. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación generan obligaciones negativas o de abstención como es el de no discriminar y obligaciones positivas o afirmativas que requieren que, el Estado, los servidores públicos y la sociedad, adopten medidas necesarias e idóneas para satisfacer el contenido de los derechos de forma que su igualdad y ejercicio no sea únicamente formal sino real y material. SCP-0033-2013, Sucre, 4 de enero de 2013. El Estado no solo tiene la obligación negativa de no discriminar en razón de género, sino también la obligación positiva de buscar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. SCP-0141-2019, S2 Sucre, 17 de abril de 2019. La reconstrucción del Estado sobre la base de paradigmas de igualdad de género y la despatriarcalización, el enfoque de género que plantea la Constitución se da dentro de una lógica igualitaria e implica una ruptura con una concepción centrada en la Constitución como patrimonio del género masculino. Debe alimentar a la construcción de una mejor situación de las mujeres a partir de redefiniciones conceptuales, así una atribución de sentido que parte de una nueva noción de género como un producto cultural, en el que se comprenda que la mujer no tiene debilidades, roles, temperamentos, obligaciones o cargas sociales por su sola condición femenina. SCP-0206-2014 Sucre, 28 de febrero de 2018. Derechos de las mujeres desde una visión de complementariedad y descolonización. Debemos intentar incorporar todas las visiones y cosmovisiones que hacen a la igualdad e igualación de las mujeres en contextos de plurinacionalidad. Debiendo considerar la situación social, cultural, económica y política en la que viven y se desarrollan las mujeres partiendo de una visión constitucional plurinacional. SCP-0206-2014 Sucre, 28 de febrero de 2018.
La víctima de violencia familiar y o doméstica puede interponer una solicitud de queja o de control jurisdiccional ante el juez de instrucción penal para que esta autoridad sustancie su petición. SCP-0725-2018, S2 Sucre, 31 de octubre de 2018. El derecho a la vida implica además que la persona involucrada acceda a condiciones que le permitan el ejercicio de otros derechos y de todos los componentes imprescindibles para garantizar el goce efectivo de una vida con dignidad. SCP-0019-2018, S2 Sucre, 28 de febrero de 2018. En mérito al principio de informalidad previsto en la Ley 348, es posible referirse a la resolución emitida por el fiscal de materia, aunque esa autoridad no haya sido demandada. SCP-0017-2019, S2 Sucre, 13 de marzo de 2019. La víctima puede presentar certificado médico en fotocopia, siendo el deber del fiscal la investigación posterior, aplicando el principio de informalidad. SCP-1366-2022, S4 Sucre 3 de octubre de 2022. El derecho a la igualdad sustantiva y las garantías de la víctima desde el deber de la debida diligencia. SCP-0051-2023, S3 Sucre 22 de marzo de 2023, en mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los hechos y las actuaciones realizadas por la parte demandada, las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso. Pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia.